A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Los antiguos griegos se habían preguntado acerca de todos los misterios del universo. Se preguntaron desde el tamaño del universo hasta la existencia de las más pequeñas partículas de la materia. Uno de aquellos griegos las llamó átomos, que quiere decir partículas que no se pueden dividir. Pero los humanos olvidamos esta verdad, porque durante la Edad Media no interesaba pensar en nada, y pensar en algo estaba prohibido. Pero todo en la vida termina, y terminó la Edad Media. Y los humanos empezamos a pensar en todo, otra vez, y por supuesto en los átomos. Y tan pequeñas partículas de la materia generaron gigantescas discusiones. La Iglesia, por ejemplo, opinó que los átomos no podían existir porque Dios no podía crear partículas que Él mismo no pudiera dividir. Y así, entre una discusión tras otra, un día nació un francés llamado Henri Becquerel, que pertenecía a una estirpe de destacados científicos. Y Becquerel quiso adentrarse en esos territorios seductores de la ciencia, donde no existen verdades reveladas, sino escurridizas. Lo hizo para investigar los misterios de los átomos, que en definitiva, y a pesar de todo, sí existían. Y un día como hoy, para asombro y euforia de los científicos, ante la Academia de Ciencias de Francia, realizó la demostración de la radioactividad. Fue el primer paso en el manejo de la energía atómica, con todas sus amenazas y con todas sus esperanzas. Becquerel hizo el experimento un día como hoy, 12 de junio de 1901. Y muy lejos en el tiempo, como 400 años antes de Cristo, Demócrito, el primero que planteó la existencia del átomo, sonreía con orgullo y gratitud. Las principales noticias del día. Titulares. Ley de Solidaridad Nacional entró en el registro oficial. ABN y facción de Pachacútec bloquean pedido de fiscalizar contratos eléctricos. Según José Julio Neira, la UAFE ha detectado $600 millones en actividades ligadas al lavado de activos en 2025. En política internacional, está en sus cabales. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Ley de Espionaje, Talía Flores, el atentado contra Miguel Uribe, nos recuerda el magnicidio de Fernando Villavicencio, que sigue impune. Noticias del día. Ley de Solidaridad Nacional entró en el registro oficial. Este martes entró en el registro oficial la Ley de Solidaridad. La normativa no fue vetada por el Ejecutivo y responde con medidas urgentes para combatir las economías criminales, proteger a la ciudadanía y reactivar zonas golpeadas por la violencia. El documento de 54 páginas consta en el sexto suplemento cargado en el sistema este 10 de junio del 2025. La ley, tramitada con carácter urgente en materia económica, fue impulsada por el Ejecutivo y recibió apoyo multipartidista en la Asamblea, a pesar de las críticas de algunos bloques. Con esta ley se establece un marco de medidas fiscales, sociales y de seguridad con el objetivo de enfrentar el financiamiento de mafias, proteger a la población civil y fortalecer el accionar de las fuerzas del orden. También contempla acciones para la reactivación económica de las zonas más golpeadas por la violencia. Entre sus disposiciones más relevantes figuran los incentivos para la reconstrucción social y productiva, atención prioritaria a las víctimas del conflicto armado interno y mecanismos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictivas. Se trata de un enfoque integral que busca responder tanto a las causas como a los efectos de la violencia. Aunque por normativa la Asamblea debe remitir el proyecto de ley aprobado para el pronunciamiento del Ejecutivo, el Gobierno dio claras señales de que no presentaría vetos. De hecho, Ron Reinberg, ministro del Interior, manifestó que el documento cumplía con sus expectativas. A esta muestra de respaldo se sumaron las carteras de Defensa y Gobierno.
ADN y facción de Pachacutic bloquean pedido de fiscalizar contratos eléctricos. El Pleno de la Asamblea se inhibió este 11 de junio de investigar posibles irregularidades e incumplimientos en el contrato para la instalación de plantas eléctricas entre el Ministerio de Energía y las empresas Progen y Austral Technical Management. El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, intentó incluir el tema en el orden del día de la sesión de este miércoles, pero la bancada de Acción Democrática Nacional volvió a contar con 5 integrantes de la facción aliada de Pachacutic para bloquear el intento correísta. La moción contó con 71 votos a favor, mientras que se opusieron 76 legisladores. Luna cuestionó lo sucedido entre SELEC y Progen sobre irregularidades en contratos y se refirió al contrato en el caso de Esmeraldas, en el cual se recibieron generadores que no eran compatibles con las necesidades técnicas requeridas. Uno de los objetivos de la bancada correísta era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante el Pleno de la Asamblea y explique la situación contractual con Progen. La disputa entre el gobierno ecuatoriano y la empresa Progen se ha intensificado hasta el punto de llevar al conflicto a instancias de arbitraje internacional. El pasado lunes, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, se pronunció sobre el tema, confirmando que la empresa norteamericana tiene 10 días para responder a la notificación de terminación unilateral de sus contratos de generación en las plantas de Quevedo y Salitral. Ante esta medida, Progen presentó el lunes una solicitud de arbitraje de emergencia. El trámite correspondiente a Quevedo se radicó en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Según José Julio Neira, la UAFE ha detectado $600 millones en actividades ligadas al lavado de activos en el 2025. José Julio Neira, director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entregó este 11 de junio del 2025 varios datos sobre el trabajo de la institución. En entrevista en un medio de comunicación aseguró que la UAFE ha detectado en estos 5 meses del 2025 alrededor de $600 millones en actividades ilícitas y presuntamente ligadas al lavado de activos en el país. Neira también enumeró las actividades que prefieren los grupos delincuenciales dedicados al lavado de activos, minería, sector inmobiliario y venta de carros de alta gama. El secretario de Integridad Pública también afirmó que los $600 millones identificados en el 2025 es una cifra mayor a lo detectado en años anteriores, aunque reconoció de que se trata de casos bajo investigación y añadió que él personalmente se encarga de hacerle seguimiento a los casos en Fiscalía y la Judicatura. El lavado de activos es un delito utilizado por las mafias criminales para blanquear el dinero obtenido en el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Adelantó que en las próximas semanas Ecuador integrará un operativo regional con Perú y Colombia en contra de la minería ilegal. También se refirió a las reformas a la Ley de Contratación Pública y señaló que la norma no solo busca la eficiencia, sino también que la ley no sea usada por proveedores con caretas y aliados al crimen organizado y la corrupción. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Sebastián Rivadeneira, ingeniero electromecánico, experto en sistemas energéticos, que habló acerca de los retrasos e incumplimientos en contratos con Progen. Escuchemos lo que dice. Definitivamente, cuando algo empieza mal, va a terminar mal. Primero tenemos que hacer un análisis de quiénes fueron los que hicieron los términos de referencia para poner esos tiempos tan cortos en los que se debían construir estas centrales por emergencia. La elaboración de los términos de referencia tiene una responsabilidad directa sobre los miembros de la comisión y el área requiriente. Entonces, haber hecho en tan poco tiempo, días o quizás horas, términos de referencia para una central térmica con motores es realmente algo muy complejo. Entonces, o les pasaron los términos de referencia hechos o definitivamente son unos genios en cuanto a esa comisión técnica. Segundo, la firma del contrato no cae directamente en la responsabilidad del gerente general de SELEC en ese entonces, sino que delega las funciones, porque es parte de sus atribuciones, al gerente de Termopichincha. Entonces, ahí existe una gran responsabilidad, ya que el momento que la Contraloría inicie un examen de auditoría, van a hacer esas observaciones y o sea, lamentablemente,
van a existir responsabilidades de tipo administrativo. ¿Por qué motivo? Porque no se establece claramente en los términos de referencia quién es, o sea, cuáles son las especificaciones técnicas directas del funcionamiento correcto de estos motores. Luego, también hay que analizar, después de la firma del contrato, el cumplimiento, es decir, la designación del administrador y el fiscalizador, que sé que han habido varios administradores quienes en su momento tuvieron que haber emitido todos los informes técnicos respecto al cumplimiento de las cláusulas de ese contrato, lo cual se desconoce. Pero aunque lo hubiesen hecho, si es que hay una omisión por parte de la máxima autoridad de la entidad contratante, pues lamentablemente eso también caerá en glosas. Y para eso fácilmente determinar, por ejemplo, las multas, que no se sabe si será del 1 o del 2 por mil, pero cualquiera fuera de los casos ya vencieron porque superaron el 5%. Y es obligación de la entidad contratante el dar por terminado de manera unilateral. Si a eso le sumamos los incumplimientos de los hitos que deben estar establecidos y la falta de informes, entonces también hay otra glosa. Entonces, fuera de eso, el proceso de selección de la empresa, más allá de las declaraciones políticas, lo que es importante es analizar cuál es la trayectoria profesional de la empresa, ¿sí? ¿Qué experiencia es la que tiene y cómo calificaron? Entonces, se está verificando que en este momento la empresa, o sea, me refiero a Progen, o sea, parte de sus accionistas tienen relación directa con otras empresas que están declaradas como contratistas incumplidos ante la SELEC. Entonces, cuando en este caso la Contraloría determine estas responsabilidades y sea indexado responsabilidades penales, ahí recién intervendría Fiscalía. Y ahí, o sea, lo primero que yo veo es que, o sea, van a empezar a cantar los involucrados y sería mejor que se acojan a un proceso de cooperación eficaz para revelar, o sea, cómo es que mágicamente adjudicaron a esta empresa que aduce primero que tiene problemas financieros por el no pago. Pero si cuando ellos participaron en el proceso de selección, ellos estaban dispuestos a someterse a las condiciones que establecía SELEC, y ahora están indicando que no tienen dinero. Y en un reportaje que sale ayer en Primicias, indica que los financistas internos de ellos no están dispuestos a financiar el Ecuador. Entonces, son contradicciones que lamentablemente aquí yo veo que hay una pelea de compadres entre los que en ese momento eran o sea, el ministro de Energía y la gente que está involucrada ahí, que eso le corresponde directamente investigar primero a Contraloría y después a Fiscalía en caso de que hayan supuestos delitos. Totalmente de acuerdo, porque estos son los contratos del todo mal. Mal, primero porque no llegaban a tiempo, porque supuestamente el huracán Helen, después del huracán Milton, después ni se quedó otra cosa, la cosa es que siempre había un pretexto para el retraso. Y cuando llegan las pocas cosas que han llegado, resulta que son incompatibles, traen motores de 50 hercios cuando el sistema interconectado, el sistema del Ecuador permite 60. Técnicamente esto es un problema. A ver, los generadores de 50 hercios, que es de la otra empresa, estamos hablando de Esmeraldas, de 91 megavatios de Esmeraldas 3, según indica la empresa, sí fueron aceptados por SELEC. Entonces ahí hay otra glosa. ¿Por qué? ¿Cómo puede un fiscalizador o un administrador de este contrato con ATM aceptar equipos que eléctricamente son incompatibles electromagnéticamente? Ese es el término correcto. Tiene una incompatibilidad electromagnética. Este no es un tema de Progen, esto es la empresa ATM que contrató el Esmeraldas 3. Así es, de ATM. Entonces, hay responsabilidades no solo con los... Sí, o sea, Milton, o sea, no solamente hay responsabilidades con los contratos de Progen, sino también de ATM. Y lo peor de todo es que, o sea, se está vendiendo la idea de que si es que se terminan estos contratos y es que si no se hace, el país va a quedar con apagones. Con o sin estos contratos en ejecución, no van a poder generar la cantidad suficiente de energía que se necesita. Asumiendo que estos 241 megavatios ingresaran, lo cual yo creo que no va a suceder, pero en caso de que se ingrese tanto Progen como ATM de operación experimental
allá una generación comercial, apenas estamos hablando de un 4% de la energía que consume el país. Eso no es nada, porque estos son motores de alta revolución, es decir, giran muy rápido y no pueden estar 24 horas prendidos, máximo podrán llegar a condiciones normales de 8 horas diarias, me imagino, me supongo que será a las horas pico. En Impacto Informativo, Nino Casanelo, experto legal, habla de la Ley de Solidaridad Nacional. Vamos con la nota. Sin duda alguna, la norma, la Ley de Solidaridad, lo que busca es diagramar, estructurar con finalidad de reactivación económica en los sectores más deprimidos por la incidencia de la delincuencia organizada. ¿Sí? Precisamente la capacidad de estos grupos de afectar el normal desenvolvimiento de las actividades de las personas. Y en función de aquello, y acogiendo los múltiples pronunciamientos que en su momento hizo la Corte Constitucional, de cara incluso a lo que plantea la Convención de Ginebra y los convendarios al respecto, es precisamente dejar de lado las declaratorias de estado de excepción por la existencia de un conflicto armado interno y generar un régimen jurídico autónomo. Este régimen jurídico que el presidente lo va a decretar vía acción ejecutiva o decreto ejecutivo, ¿sí? Automáticamente activa algunas particularidades. Activa, por ejemplo, la posibilidad de darle un espaldarazo a la fuerza pública a través de donaciones de la empresa privada o donaciones de organismos a nivel internacional. En el caso de la empresa privada o de las personas naturales, pueden deducir estas aportaciones a la fuerza pública hasta en el 30% del impuesto a la renta causado. Pero además activa otras circunstancias. Activa, por ejemplo, la posibilidad de un decreto que establezca eventualmente el indulto anticipado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Permite a aquellos que en el ejercicio de un deber, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía, que pudieran ser sometidos mañana por acción penal pública a algún procesamiento en este contexto, eviten a toda costa una eventual sentencia condenatoria, de llegarse a una sentencia de estas características en un proceso normal. Esto es un espaldarazo a nuestra fuerza pública, que además, en función del conflicto armado interno, está facultada al uso de la fuerza cuando el objetivo militar así lo amerite. Y claro, cambia el paradigma en cuanto a la participación de Fuerzas Armadas ante las respuestas agresivas, ante la violencia creciente y sistemática, así como el nivel organizativo de las modernas estructuras armadas organizadas, que son el nuevo tipo penal que esta ley también involucra. Este tipo penal implica pertenecer a un grupo armado organizado y además nos trae una serie de delitos conexos a esta pertenencia al grupo armado organizado, que van a ser básicamente los delitos de delincuencia organizada, terrorismo, lavado de activos, testaferrismo, tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de hidrocarburos. Y estos delitos conexos junto a este nuevo tipo penal, mientras esté vigente el estado, digámoslo así, de conflicto armado no internacional, se someten a su vez a un procedimiento especial en el Código Orgánico Integral Penal, que básicamente tiene dos variables. Uno, flagrante, con un trámite de investigación, tal y como lo menciona el proyecto, que va a durar hasta 90 días, con una audiencia única de juicio, donde se van a imponer las penas necesarias a los autores de las conductas, salvo que ellos voluntariamente se sometan, se declaren culpables y se sometan a variables como un tercio de la pena o la mínima. Y luego, finalmente, van a tener la posibilidad, siempre y cuando resarzan a las víctimas de los delitos cometidos, de tratar de someterse a un régimen de libertad o prelibertad, solo si resarcen a la víctima. Todo esto, además, contemplando un régimen de regreso al estado de paz. Porque algo que hay que destacar de la Ley de Solidaridad es que plantea el conflicto armado interno como una situación excepcional que hay que superar. No se trata de generar una norma marco para siempre. Se trata de entender que un derecho penal de segunda velocidad a estar en un conflicto armado interno por las calendas griegas, ¿no? Correcto.
La idea es regresar a la normalidad, regresar a niveles de violencia dentro de los estándares internacionales, hasta de delincuencia común, y recobrar económicamente las zonas. El proyecto además contempla la posibilidad de que el presidente genere incentivos en las zonas deprimidas por incidencia de la delincuencia organizada para reactivar el emprendimiento. En su conjunto, perfectible a través de jurisprudencia, la práctica nos llevará a analizar ciertas circunstancias. Es una herramienta que en el corto, mediano y largo, entendiendo, y esta es mi expectativa y espero que así sea, entendiendo el corto como 6 meses, el mediano como un año y medio, y el largo plazo como año y medio hasta 2 años, le permita al país en sus zonas de mayor conflictividad regresar a un relativo orden, y esto hay que enfatizarlo. Esto es independiente de que el Ejecutivo en los siguientes meses proponga otro tipo de reformas, como por ejemplo pueden ser medidas autónomas administrativas de la UAFE para congelar activos ratificables por juez. Ustedes las recordarán de la denominada ley antipillos, y otras iniciativas como puede ser la modificación de las medidas socioeducativas con un poquito más de rigurosidad para los menores que han sido lamentablemente reclutados por estas organizaciones, y por qué no evaluar otras propuestas como podría ser una conscripción militar, darle un propósito a estos jóvenes que lamentablemente ya viven una situación de posguerra, si se quiere, porque no hay otra forma de ver a jóvenes que son adoctrinados por estructuras de crimen organizado y son puestos a su servicio como sicarios, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. ¿Está en sus cabales? La pregunta surge espontánea al leerse el esotérico mensaje que el presidente Petro transmite luego del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, duro opositor y crítico de Petro, baleado en la cabeza 2 veces y que se halla en condición crítica por la gravedad de sus heridas. El críptico mensaje de Petro, una sucesión de frases inconexas que por momentos suenan a desvaríos, habrá incrementado sin duda las certezas de buena parte de la sociedad colombiana acerca de la condición mental de Petro para ejercer la presidencia, sea por algún deterioro cognitivo natural, sea por las adicciones que varios miembros de su propio entorno político, como su ex canciller Álvaro Leiva, que en 2 cartas públicas se refirió específicamente al alcohol y drogas como los causantes de las erráticas conductas del presidente Petro, incapaz de cumplir sus agendas y reuniones con autoridades, ya sea internacionales en eventos y reuniones programadas cuidadosamente, o locales con alcaldes, legisladores o partidarios. El último bochornoso episodio, el de la Cumbre de Países del Caribe recién celebrada en Colombia, de la cual Petro era el anfitrión, en la que dejó plantados a sus invitados con el presidente panameño Mulino a la cabeza. Esto ya suscitó severas críticas en Colombia, ya que las deficiencias presidenciales lamentablemente no se quedan solamente en la imagen del presidente, sino van a afectar, y en el peor sentido, a la del país que representa. El pretexto planteado como disculpa por la canciller Sarabia, una fuerza mayor, jamás explicada a los invitados a dicha cumbre, creó más dudas que certezas entre una opinión pública cada vez más molesta con la irresponsabilidad presidencial. Su presencia en la transmisión de mando en Ecuador el 24 de mayo pasado nuevamente causó molestias al llegar con 40 minutos de retraso al acto, un atraso que comparado con sus habituales 2 o 3 horas casi podría verse como un extraordinario ejercicio de puntualidad por su parte, se agravó por su absoluta falta de respeto al país que lo acogía, al difundir en tiempo real desde el Palacio Legislativo en Quito, por redes sociales, el sitio
donde se llevaba adelante la ceremonia, el Palacio Legislativo, y lanzar otro de sus graznidos en X, intentando deslegitimar unas elecciones que habían sido avaladas y consideradas ejemplares por los numerosos observadores que se hicieron presentes en el país. Expresamente, Petro pretendió comparar el proceso electoral en Ecuador con lo acontecido en la Venezuela de su coideario y amigo Nicolás Maduro, extendiendo la ridiculez de su comparación a la de la existencia en Ecuador de unos imaginarios presos políticos, entre los cuales mencionó a Glass, un notorio delincuente condenado por todas las instancias judiciales nacionales por el atraco más desaforado de fondos públicos y por la instauración de un modelo de saqueo inspirado en la empresa Odebrecht, corregido y aumentado por los imaginativos financieros de la Revolución Ciudadana en un despliegue de imaginación tan notable que hasta hoy les permite ver en un descampado una refinería en plena operación. Las obvias inconsistencias entre los dos casos por él citados dejaron en evidencia su dificultad para separar la realidad del relato, dando pábulo para las comprensibles y muy generalizadas dudas acerca de su desconexión con la realidad y, naturalmente, de su idoneidad para ejercer su cargo. Entrando ya en el surrealismo, entre las hipótesis del gobierno sobre el atentado, se plantea una que lleva a otro plano el delirio, al sostener que el atentado se produce para desestabilizar a un régimen que casi desde su inicio intentó desestabilizarse a sí mismo. En la semana previa al atentado, Petro sufrió graves reveses en varios frentes, reveses que lo llevaron al terreno habitual de los falsos demócratas, el de irse más allá de la ley, que consideran un corsé terrible que solamente debe aplicarse a los otros, jamás a ellos, que pretenden situarse por encima de ella por alguna nebulosa concepción de superioridad moral. El Senado de la República rechazó un proyecto del presidente de reforma laboral dentro de la facultad legal de dicha instancia para hacerlo, algo que pasa a diario en cualquier sistema democrático del mundo. Y la reacción de Petro fue enviar un proyecto para la convocatoria a una consulta popular respecto de la reforma rechazada. También este proyecto, el de la consulta que debía ser aprobado por el Congreso, encontró su rechazo, que obviamente surgiría de que la representación de la ciudadanía, el Congreso y el Senado de la República, se había pronunciado ya sobre el tema, con lo que éste quedaba zanjado. No lo entendió así Petro, quien ahora pretende forzar la consulta por decreto, aduciendo que el poder del presidente es el poder del pueblo. En democracia, los parlamentos o congresos son el espacio normal de la representación popular. No en vano, muchos de ellos son llamados Cámara de Representantes. Pero para Petro, parecería que el único representante del pueblo en Colombia es él. Curiosa declaración de un exguerrillero cuyo respeto por los presidentes de esa época y posteriores, tan electos como él y por ende tan únicos representantes de esa voluntad popular como él sostiene hoy, lo único que le merecían era desprecio y la voluntad de derrocarlos por la vía de las armas. La institucionalidad colombiana se ha puesto a prueba y hasta ahora los arrebatos de autoritarismo petrista, tan cercanos ideológicamente a los de las dictaduras venezolana, nicaragüense o cubana, han logrado resistirlos. Es importante comprender el peligro que, desde el autoritarismo, significa el usar las herramientas de la democracia para destruirla, algo que muchas veces en el pasado ha sucedido y de cuyas consecuencias tan difícil es volver. Paradójico resulta que la principal preocupación del presidente colombiano sea la condición del sicario, un muchacho de 15 años
que hacía parte de un programa gubernamental para evitar que los jóvenes caigan en la violencia y el crimen. Para él pide solidaridad el presidente Petro, cuyos programas principales para su gestión, particularmente el de la penosamente llamada paz total, se están revelando como unos estrepitosos fracasos, como lo demuestra el mismo atentado, seguido y antecedido de una escalada de violencia inusitada en todo el país, desde el Cauca al Catatumbo, desatada por el ELN y las disidencias de las FARC, uno de cuyos coletazos llegó a Ecuador y provocó la muerte de 11 soldados asesinados por los delincuentes con quienes Petro pretende lograr la supuesta paz total. Durante meses, si no años, Petro ha sido el epicentro de la violencia verbal, del maltrato, la denigración y la descalificación a sus opositores y detractores. Una actitud copiada de otros autoritarios regionales de la tendencia como Chávez, Ortega o Correa, buscando permanentemente la confrontación como argumento de gobierno. Ante la reacción de repudio ciudadano por el atentado, luego de acusar veladamente a los opositores a su consulta, entre los cuales está la víctima del atentado, de haberlo ellos realizado, propone rebajar la violencia en la retórica política y la polarización. Para demostrar su compromiso con su propuesta, para que no vaya a quedarse como tantas otras en la lírica de fuegos artificiales, debería entregar su celular en custodia y retirarse de X para evitarse su compulsión de usarlo para, desde las horas más intempestivas, denostar a sus críticos, tildándolos como a él le parezca. Nada es más efectivo como el ejemplo, como se puede ver en lo que ocurre en Colombia hoy. Muchas gracias. Editorial. Ley de espionaje, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Una actividad inconfesable de los estados medianamente responsables es el espionaje. Se lo hace, pero no se admite abiertamente que se lo realiza. Incluso cuando un espía cae, se tensan relaciones, pero la nación de la gente nunca admite la actividad. Lo mismo ocurre al interior de las naciones. Algún nivel mínimo de información sobre las personas se debe tener. Así, por ejemplo, los concursos para Fiscal y Corte Nacional de Justicia, entre otros, son abiertos. Se puede presentar cualquiera que reúna los requisitos de acceso al cargo. Sería ingenuo creer que en esos concursos no van a querer poner sus alfiles las mafias, el narcotráfico, el crimen organizado y otros que tienen tanto poder económico como fines desviados. Imagínese un fiscal o un juez supremo puesto por alguno de estos grupos. La cantidad de gente sin pasado conocido es mucha, pero que el Estado no conozca a quienes pueden llegar a altos cargos es inaudito. Por acá estamos aprobando una ley de inteligencia en la que han saltado a la vista cosas como interceptación de comunicaciones y acceso a informaciones y bases de datos sin orden judicial, sino por el solo requerimiento de la autoridad de inteligencia. Ya se ha alertado sobre la eventual violación al sigilo profesional y a la reserva de la fuente, con el agravante que el requerido no puede oponerse a esa exigencia. Pero hay otra cosa que al parecer no ha llamado la atención. ¿Cree usted que los servicios de inteligencia de otras naciones hacen pedidos formales en ese sentido? No solo que un requerimiento de esa clase alertará al investigado, sino que encima nuestra ley dice que las informaciones recabadas no servirían en un proceso judicial, ni como prueba ni para iniciarlo, lo que es obvio, pues sería prueba ilícita al obtenerse sin orden judicial, violando derechos fundamentales. Nuestra inteligente ley de inteligencia anuncia con bombos y platillos que nuestros agentes tienen documentación alterada, otorgada por el registro civil. Suponemos que un espía extranjero no ha de tener su pasaporte original, pero de ahí a reconocerlo alegremente en una ley nacional,
hay distancia. Para tener servicios de inteligencia no basta una ley, incluso buena, que esta no lo es, sino recursos, infraestructura y voluntad política de recobrar el dominio territorial perdido hace décadas, fortaleciendo de verdad a los institutos armados y de seguridad. Imagine esta ley en manos de un Maduro o el impresentable de su preferencia. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Noticias internacionales. El sector turístico de Grecia busca infraestructuras para un crecimiento sostenible. Las llegadas por vía aérea a Grecia crecerán un 7% este año según las previsiones del sector turístico. Sin embargo, este aumento se concentrará en las grandes ciudades, especialmente en Atenas y Salónica. En cambio, muchas islas del Egeo, como Santorini o Mykonos, parecen haber tocado techo tras años de récords turísticos consecutivos. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να μπει ένα φραγμό στην ανάπτυξη των κλινών κάθε επίπεδου ξενοδοχείας, είτε Airbnb είτε πεντάστερο. Επειδή και το ειδικό πολεοδομικό βρίσκεται σε εξέλιξη, εμείς ζητούμε να μην υπάρχουν ζώνες τουριστικής ανάπτυξης. Μετά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων 3 ετών, ο αριθμός των τουριστών το 2025 στα ελληνικά νησιά αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Η τουριστική βιομηχανία παραδέχεται ότι προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των τουριστών πρέπει πρώτα να υλοποιηθούν κρίσιμες υποδομές. Ίδρυυση, αποχέτευση, κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο νησί, η κατάσταση των δρόμων και η κίνηση που αντιμετωπίζουν, τα πάρκινγκ που δεν υπάρχουν. Κάποιοι από αυτά έχουν εύκολες λύσεις που συζητιούνται και εμείς τις προτείνουμε μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κάποιες θέλουν χρόνο. Οτιδήποτε όμως κάνει σε δημόσια διοίκηση υποδομές, γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια απόφαση που την παίρνει σήμερα και ξεκινάει αύριο. Esto reabre el debate sobre limitar nuevos alojamientos en destinos ya saturados. Los hoteleros aseguran que el problema no es el número de turistas, sino la falta de inversión pública en servicios básicos de infraestructura. Η Σαντορίνη και η Μύκονο δεν έχει αυτόν τον κωδικό, δεν έχει καμία επένδυση σε υποδομή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό και κορονίδες του ελληνικού τουρισμού και να μην έχουν τις υποχρεωτικές υποδομές. Ένα νέο λιμάνι είναι υποχρεωτική υποδομή και δεν υπάρχει περιθώριο σκέψης γι' αυτό. Durante el Congreso anual se reclama que el canon turístico debe servir para garantizar un turismo de calidad y sostenible. La alcaldesa de Los Ángeles declara la emergencia local y decreta un toque de queda. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha decretado la emergencia local y ha emitido un toque de queda de 10 horas para detener los saqueos en el centro de la segunda ciudad de Estados Unidos, tras detectarse acciones vandálicas en al menos una veintena de comercios durante las protestas, mayoritariamente pacíficas, por la política migratoria del presidente Donald Trump. El toque de queda se extenderá hasta las 3 de la tarde en horario central europeo y afecta a un área de poco más de 2,5 kilómetros que representa el epicentro de las protestas. Los disturbios aumentaron tras las detenciones de varias decenas de manifestantes tras el despliegue de 5.000 soldados, principalmente de la Guardia Nacional, para sofocar los disturbios y apoyar las redadas migratorias que realiza el organismo conocido como ICE. El despliegue de los nacionales por parte del gobierno debe autorizarse por parte de los estados federales, pero Trump ejecutó esta decisión sin contar con el gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom. Este ha arremetido contra Trump por la decisión, calificándola de ilegal, al tiempo que ha acusado al presidente estadounidense de subvertir la democracia. También ha advertido a otros estados de que California es el principio, pero no el final, del creciente autoritarismo de Trump.
El gobernador demócrata ha presentado una demanda contra la administración y ha pedido a un tribunal federal que revoque la decisión de desplegar a la Guardia Nacional. El juez ha fijado una vista sobre el asunto para este jueves, mientras aumentan las protestas por la política migratoria en todo el país. El despliegue de los nacionales ha costado a las arcas públicas estadounidenses más de 100 millones de euros. Gras, de luto tras la matanza en un colegio. ¿Cuál fue el motivo del joven de 21 años? Cientos de personas han asistido a una misa en la segunda ciudad más grande de Austria, Graz, para conmemorar a las víctimas de un tiroteo escolar en un instituto que ha dejado al menos 10 muertos y varios heridos entre los alumnos y el profesorado. El autor de los hechos, un antiguo alumno del instituto situado al norte de la ciudad, se suicidó tras ejecutar los disparos. La policía no ha proporcionado más información sobre el posible móvil del asesino, pero medios locales creen que se trataba de una antigua víctima de acoso escolar. Una nota de suicidio ha sido hallada por los investigadores. El joven, de 21 años de edad y sin antecedentes penales, utilizó 2 armas para perpetrar el ataque, que se cree que poseía de forma legal. El canciller austriaco Christian Stocker y otros políticos de la coalición gubernamental asistieron a la ceremonia religiosa en la Catedral de Graz. Los ciudadanos también celebraron una vigilia con velas en la Plaza Mayor de la ciudad para conmemorar a las víctimas del ataque. Un nuevo ataque ruso con drones en Kharkov deja al menos 2 muertos y 60 heridos. Al menos 2 muertos y en torno a 60 heridos en la última oleada de ataques aéreos rusos en territorio ucraniano. Esta noche la ciudad más afectada ha sido Kharkov, muy cerca del frente y de la frontera bielorrusa en el noreste. Se han producido varios incendios en bloques residenciales y otras infraestructuras de la localidad, según ha informado su alcalde por Telegram, quien ha cifrado en 17 el total de los ataques. Entre las armas utilizadas se encontraban, como viene siendo habitual, drones Shahed de fabricación iraní. La cifra de fallecidos se suma a los asesinatos tras los ataques del martes por la mañana en Kiev y en Odessa, con 3 muertos más y otros 13 heridos tras ataques rusos similares. La leve escalada en las hostilidades se vincula al éxito de la operación telaraña ucraniana, que consiguió infiltrar y hacer explotar varios camiones con drones en su interior en diferentes bases del vasto territorio ruso. El proceso de paz forzado por Estados Unidos queda, por el momento, paralizado tras los últimos acontecimientos bélicos. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el Ecuavoley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar en nuestro canal y en las redes sociales. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción
del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.